Muy bien, vamos a dar inicio a la primera transmisión, esperemos de muchas que vamos a realizar. Mi nombre es Jorge Rubio, yo soy psicólogo, terapeuta familiar, especialista en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo. Soy director general de Grupo Rehacer y el día de hoy vamos a trabajar con una pregunta que se ha hecho difusión en los últimos días en las redes, que lleva por objetivo informar a la comunidad, aprovechar estos medios electrónicos, la tecnología, pues para poder llegar a ustedes y si hay dudas, resolverlas. Bueno, la pregunta fue, ¿en qué momento es conveniente internar a un familiar que tiene el problema de adicción o una dependencia? Bien, no todas las personas que consumen sustancias llegan a generar una dependencia. Para esto, bueno, para evidenciar esto traigo una estadística que me gustaría compartirles. Es una estadística muy breve. En el país, en México, de acuerdo a la encuesta nacional de adicciones en 2011, el 71.3% de la población consume alcohol. De ese 71.3, 32.8% lo consume en grandes cantidades. Esta información, ¿qué nos dice? Somos un país que acostumbra a beber grandes cantidades, pero no todas las personas generan la dependencia o desarrollan pues la enfermedad de la adicción. En el caso de los adolescentes, hay una encuesta nacional que se hizo en 2014 que nos refería o nos refiere que en el caso de estudiantes de secundaria, el 17.2 reportó consumo en alguna ocasión en su vida de cualquier sustancia. Estoy hablando de alcohol, tabaco, marihuana o cristal o cualquier sustancia psicoactiva. Cuando pasan a bachillerato, la estadística incrementa. El 28.4% de los hombres reportaron consumo alguna vez y el 21.9% de las mujeres reportaron consumo. Ok, si cualquier persona que consumiera sustancias llegara a generar la dependencia, eso implicaría que tendríamos una gran cantidad de enfermos adictos. La pregunta es, bueno, ¿cómo es que una persona llega a generar? ¿Por qué hay quien consume y no presenta dependencia y otras personas que sí lo hacen? Se han hecho bastantes estudios. Las causas por las que una persona llega a generar la adicción son diversas. Se cree que es la combinación de distintas situaciones. Pueden ser condiciones genéticas, familiares, individuales. Es decir, no solo lo explicamos a través de una causa, sino de la mezcla de distintos factores. Por eso se considera una enfermedad multicausal. Bien, ahora cuando hablamos de dependencia, cuando hablamos de adicción, hay criterios que nos indican esta cuestión. Por ejemplo, uno de los criterios para saber si existe dependencia es la tolerancia. ¿Qué es esto? Que la persona cada vez requiere incrementar la cantidad para sentir el efecto que antes lo hacía con poquito. Es decir, hay una adaptación del organismo hacia la sustancia. Otro de los criterios es el síndrome de abstinencia. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Es el conjunto de signos y síntomas que se presentan una vez que se suspende el consumo de la sustancia. Es decir, ese malestar, generalmente los chavos le llaman malilla, así que los familiares, si eventualmente escuchan este término, ahora sabrán que se refieren a un síndrome de abstinencia. Otro de los criterios es que hay una conducta compulsiva por el consumo, hay una pérdida del control. Una vez que la persona inicia a consumir, le es muy complicado parar. De lo contrario, pues no estaríamos hablando de un problema de dependencia. Si pudiera frenar, si pudiera tener el control. Bien, otro criterio es la disfuncionalidad en alguna de las áreas de su vida. La persona puede empezar a faltar al trabajo, a tener complicaciones pues con la familia, en la escuela. En alguna de las esferas de su vida ya se empieza a ver afectado. Entonces eso nos da ya
esos son algunos criterios pues que nos van a permitir sospechar que existe un problema de adicción o de dependencia. Muchas personas se han acercado con nosotros cuando detectan consumo, por ejemplo en el caso de los adolescentes. Para los padres suele ser muy angustiante el detectar, ¿no?, que su hijo consumió. Y casi de inmediato lo primero que se les viene a la mente es que ya es un adicto y que necesita internarlo. Esto no es así. Eh, hay fases en el consumo de las sustancias. Puede ser un consumo perjudicial y no tratarse de un problema de dependencia. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser diferente. Se cuenta con distintos programas. De acuerdo a la condición que presenta la persona, se le personaliza un programa de tratamiento. Cuando la persona está, digamos, en la antesala de la adicción, en un consumo perjudicial, se le llama, es conveniente acercarse, realizar una evaluación y empezar con un tratamiento ambulatorio. El tratamiento ambulatorio significa que la persona va, toma su terapia, acude al grupo y se retira, es decir, sin internamiento. Les comparto esto por la experiencia, les comentaba. Es común ver que los papás cuando detectan consumo en sus hijos, lo primero que piensan es en internar a la persona. En la evaluación pues ahí determinamos si hay dependencia, evaluamos cuál es el patrón de consumo, evaluamos también cuál es la sustancia que se encuentra consumiendo o su droga de impacto. La droga de impacto es aquella que le está generando problemas y es la que origina el tratamiento. En el estado de Jalisco, la droga de impacto es la metanfetamina o cristal. Si ustedes acuden a las clínicas de adicciones, se van a dar cuenta que la gran mayoría de las personas que están internadas están por consumo de metanfetaminas o el cristal tan mencionado. Ok, bueno, voy a revisar brevemente si hay, no sé si existe hasta el momento algún comentario, si no, continúo. Ok. Bien, les compartía, entonces ya mencioné algunos criterios para evaluar la dependencia. Ya les compartí también que existen distintos tipos de programa. Hay que primero realizar una evaluación para determinar cuál es el programa más adecuado para la condición que presenta la persona. Y bueno, hablamos del consumo perjudicial y la dependencia. Dando respuesta a la pregunta que dio origen a este en vivo, pues es eso, es el internamiento se recomienda para personas que presentan dependencia. Ya mencioné cómo vamos a valorar esa dependencia, si hay tolerancia, si hay síndrome de abstinencia, si hay disfuncionalidad en alguna de las áreas de su vida, si se presenta esta idea obsesiva por el consumo, si hay la pérdida del control. Es muy común también enfrentarnos pues con que el familiar no quiere recibir la atención. Y las familias se preguntan, bueno, ¿y qué hago si mi familiar no quiere recibir la ayuda? Existen también los tratamientos involuntarios o bajo consentimiento familiar. No es una condición ilegal. Hay una norma que es la norma 028, que es la que nos permite realizar este tipo de intervenciones. ¿Por qué? Porque se considera que se encuentra en riesgo la integridad física de la persona o de la familia. En esas condiciones sí es importante hacer contacto con un centro de tratamiento para poderle brindar la ayuda profesional. En ese momento pues es la familia quien toma la decisión, porque la persona que se encuentra en consumo presenta un desequilibrio incluso a nivel cerebral. Siempre que se consume alguna sustancia, la química cerebral se modifica, entonces las decisiones pues no son tan conscientes, por decirlo de alguna manera. Suele haber mucho temor también en el caso de las familias quienes buscan la atención de manera involuntaria, porque dicen que va a salir resentido, que va a salir enojado, que va a salir peor. Desde mi experiencia les puedo compartir que esto ocurre en los casos en los que suele haber violencia, gritos, humillaciones, maltrato simplemente en los centros de tratamiento. En esos casos sí he tenido la oportunidad pues de
de percatarme que sí hay ese resentimiento hacia los familiares. Cuando se encuentra en un entorno amoroso, un entorno en donde se encuentran cómodos también, que se les va a dar una atención digna, hasta el momento no me ha tocado pues un caso que salga con la intención de quererse vengar o de querer hacer algo pues en contra de la familia. La primer parte del tratamiento es crucial porque es donde se genera un enganche terapéutico. Probablemente va a llegar de manera involuntaria, pero una vez que se encuentra en un entorno en donde él llega a generar esa conciencia de que finalmente el principal beneficiado va a ser él, en adelante el proceso pues suele fluir de mejor manera. Bien, hasta aquí. Hay algunas de las preguntas que nos llegaron por correo electrónico y decían, nosotros como familia, ¿cómo le podemos plantear? Vaya, si ya sabemos que están esas condiciones que tú estás mencionando y las cumple, ahora cómo decírselo a la persona que tiene, en este caso, el problema de la adicción, que ya tiene la dependencia. ¿Qué tipo de herramientas tiene la familia a la mano para poder hacer esa conversación inicial o cómo planteárselo? ¿Cuáles son esas opciones que tiene? Ok, creo que es importante que la comunicación sea de la manera más clara. No hay que engañar, no hay que mentir y decirles, mira, vente, vamos a ir a tal lugar para hacer, no sé, X actividad, ¿no? Que suele ser muy común. Entonces hay que ser claros también con el familiar, decirle que están preocupados por su salud, cómo lo han estado viendo en los últimos días, invitarlo a hacer una sesión de valoración, que conozca al equipo clínico, que vea las instalaciones, que sepa que no va a recibir ningún tipo de maltrato. Creo que en gran medida la renuencia a los tratamientos es por la idea que se tiene de que está totalmente vinculado el tratamiento con un entorno de violencia. Entonces acercarse, hacerle la invitación. Si ustedes consideran que esa invitación está generando al contrario un mayor roce y está totalmente negado a recibir la atención, entonces es la familia quien puede acudir, nos puede exponer cuál es la situación. A través de una entrevista nosotros podemos darnos una idea de cuál es la condición de su familiar y pensar tal vez en una intervención bajo consentimiento familiar. Siempre sugerimos agotar los recursos, ¿no?, antes de un internamiento involuntario, pero si es necesario hacerlo, cuando se encuentre pues cuando es la vida, ¿no?, lo que se encuentra de por medio, pues hay que hacerlo. Entonces esa sería la recomendación, plantearlo directamente con el familiar, y si no hay una respuesta favorable, entonces acercarse para poderles orientar y buscar juntos la mejor estrategia. Hablaste de dos modelos de tratamiento, el ambulatorio y el residencial, pero mucha gente también ha preguntado qué pasa cuando estudio o trabajo, y dependo totalmente que también tanto el trabajo en lo económico y el estudio, pues que es a veces un poco complejo dejarlo. ¿Qué otra alternativa existe? Ok, están los tratamientos externos o también lo que se les conoce como casa a medio camino. ¿En qué consiste? En que la persona va a su trabajo y regresa a la clínica a recibir la atención. Sale de la clínica a trabajar y vuelve nuevamente. Es decir, la clínica es como si fuera su casa en ese momento. Esto le permite estar en un entorno controlado, pero sin desvincularse de sus actividades. Ahora, sí es importante mencionar que no todos los usuarios son candidatos a este tipo de programa. Es por ello que se requiere primero realizar una evaluación para poder determinar cuál es el programa más adecuado para él. En su gran mayoría diría, no, pues yo mejor prefiero el ambulatorio. ¿Por qué? Porque no es una situación cómoda simplemente al alejarte de tu familia. Sin embargo, muchas veces no es lo que se quiere, sino lo que se necesita. En el caso, por ejemplo, de los consumidores de cristal, el cristal genera una dependencia a muy corto plazo, daños a nivel cerebral a corto plazo también, genera mucha ansiedad, mucha irritabilidad. Entonces, estar en un entorno que no sea controlado, es complicado pues que la persona se mantenga en abstinencia. Por eso se sugiere por lo menos un periodo de tiempo en donde esté en contención, en un entorno controlado, recibiendo su tratamiento farmacológico, teniendo a los consejeros que pudieran realizar alguna intervención ante un momento de crisis que pudiera darse.
Por último, ya para acabar con la transmisión, ¿nos vuelves a repetir cuáles son esas características para los que no iniciaron con la transmisión en el momento, de qué es lo que debo considerar, o vaya a responder a la pregunta que dio inicio? Ok, para concluir ya con esta transmisión, nuevamente doy respuesta a la pregunta: ¿cuándo se recomienda el internamiento? Cuando hay un problema de dependencia. Esa es la respuesta. Cuando hay un problema de dependencia, cuando se presentan los siguientes criterios: tolerancia, es decir, la adaptación del organismo hacia la sustancia; síndrome de abstinencia, conjunto de signos y síntomas que se presentan una vez que se suspende el consumo, que puede ser, les mencionaba, en el caso de los chavos suelen llamarle la malilla, que puede ser dolor de hueso, malestar estomacal, dolores de cabeza, dolor de articulaciones. Cada sustancia presenta un síndrome de abstinencia distinto. Hay una idea obsesiva por el consumo, hay una dificultad para controlar, obviamente, su conducta de consumo. Se presenta la disfunción en alguna de las áreas de su vida: escuela, trabajo, familia, y la sustancia se empieza a convertir en su máxima prioridad. Si antes acostumbraba a salir con la familia o con el grupo de amigos, o no sé, quedarse en casa viendo una película, ahora todas sus actividades empiezan a estar vinculadas ya con el consumo. Es común también ver que mienten, que se empiezan a robar, a perder curiosamente las cosas en casa, los aretes a la sobrina. Entonces ese tipo de situaciones suelen darse. Sonará a lo mejor un poco chusco, pero es una realidad. Una vez que la persona presenta dependencia, pues va a hacer lo que tenga que hacer con tal de conseguir la sustancia. Es por ello que es importante que, si ya se está presentando el consumo, interrumpir el curso de la enfermedad, dándole la atención de la manera, pues con una mayor prontitud, evitar pues las consecuencias que sin duda se le van a generar. Las sustancias son finalmente tóxicas, y siempre que hay consumo, de sustancias, siempre hay un daño también a nivel cerebral. Entonces eso es lo que hay que evitar. Bien, pues agradezco mucho la atención. Vamos a estar, ese es el primero de los videos, como lo compartí al inicio. Van a estar más compañeros adelante con videos breves y con temas específicos. Si a raíz de esta conversación surgen dudas, es importante que nos las notifiquen, que lo hagan saber a través del chat o a través de inbox, como ustedes consideren conveniente, para retomarlas en estos espacios posteriormente. Gracias y que tengan buen día. Pueden visitar también la página, es www.clinicarehacer.com. ¿Cómo? Ok, dentro de la página van a encontrar un chat que mi compañero Alonso después va a estar con ustedes compartiéndoles cómo pueden utilizar también esta plataforma. Es totalmente privado, entonces si hubiera por ahí el temor, ¿no?, de no evidenciarse, que es un tema que también después vamos a trabajar, pues lo puedan hacer. Lo importante es que se vinculen, que nos contacten, que sepan también que la sesión diagnóstica no tiene ningún costo. Entonces aprovechar y estar bien informados. Bien, les agradezco la atención, que tengan buen día.